¿Alguna vez te imaginaste asistir a un velorio sin cuerpo? Una familia lo hizo, creyendo que sería un simple gesto simbólico para poner fin a su duelo. Pero lo que se suponía traería paz abrió una puerta que nunca se cerró. Días después, todos empezaron a oír la misma frase susurrada en el silencio de la casa. Todavía estoy aquí. Te olvidaste de encontrarme. Y a partir de ese momento, nada fue igual. Los espejos reflejaban presencias, las sillas se movían solas y hasta los sueños se convirtieron en un ritual interrumpido que clamaba por ser completado. Si te gustan las historias oscuras, espirituales y misteriosas, suscríbete al canal ahora, activa la campanita y deja un comentario diciendo: no tendría el coraje de quedarme en esa casa. Su participación ayuda a que esta comunidad crezca y mantiene vivas estas historias. La pequeña capilla, encaramada en lo alto de la ciudad, nunca había recibido a tanta gente. Esa noche, las velas titilaban en hileras, proyectando una luz tenue que parecía más cansada que acogedora. En el centro, sobre un pedestal cubierto de tela negra, no había ataúd. Solo una vieja fotografía en blanco y negro, ligeramente polvorienta, que mostraba el rostro del familiar desaparecido. Flores blancas, que ya empezaban a marchitarse, rodeaban el marco, como si el tiempo recordara a todos que el duelo allí era extraño e incompleto. La ausencia del cuerpo transformó el velorio en algo casi teatral. La gente rezaba, algunos lloraban en voz baja, pero siempre había un vacío que se cernía sobre todos. No hubo despedida ni fin, solo una escenificación de la muerte. El sacerdote recitaba oraciones como si repitiera un protocolo mecánico y cada palabra parecía resonar sin fuerza, sin propósito. La familia, reunida en los primeros bancos, intentaba mantener la compostura. La madre apretaba el rosario con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. El padre, rígido, mantenía la mirada fija en la fotografía, como si esperara que se moviera en cualquier momento. La hija mayor lloraba en silencio, mientras que el hijo menor no comprendía del todo lo que sucedía, pero percibía la extrañeza. Esa sensación de que algo andaba mal, muy mal. La atmósfera no era solo de duelo, sino de anticipación. Era como si la ausencia del cuerpo no fuera solo una ausencia física, sino una puerta abierta. Sin restos mortales no había certeza, ni descanso, ni cierre. La energía de la capilla lo reflejaba. Cada vela que se apagaba parecía confirmar que la ceremonia no había terminado. Un vecino comentó en voz baja: no sé si sea correcto hacer un velorio sin cadáver. Parece que estamos pidiendo algo que no entendemos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y muchos evitaron mirarlo, pero en el fondo todos pensaban lo mismo. El velorio era simbólico, pero lo que quedó abierto tenía un peso invisible que ya se insinuaba esa noche. Al terminar la ceremonia, la familia caminó lentamente a casa. No hubo alivio al final ni sentido del deber cumplido. Solo había un vacío en el pecho, una pregunta sin respuesta. El retrato del desaparecido parecía tener una mirada vivaz, como si desaprobara esta despedida improvisada. En ese momento, ninguno de ellos pudo prever lo que vendría, pero la semilla del regreso ya estaba sembrada, porque en el mundo espiritual, lo que no termina nunca desaparece, simplemente espera. Y esa noche, dentro de la capilla vacía, con las velas aún encendidas en silencio, un viento frío sopló por el pasillo, y por un instante alguien juró haber oído un susurro proveniente de la fotografía expuesta. «Todavía estoy aquí». La casa parecía más grande esa noche, como si las habitaciones se hubieran alargado discretamente para acomodar el silencio. Las velas para el velorio simbólico se habían apagado y se habían traído en una bolsa. Algunas estaban sobre la cómoda de la sala, otras olvidadas en el fondo de un cajón. La fotografía en blanco y negro, ahora sin flores,
Reposaba en el aparador, entre llaves y facturas, como un visitante sin lugar. La hija mayor, Clara, tardó en conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, sintiendo que la inquietud le tensaba la espalda. No quería admitirlo, pero la mirada del retrato la había seguido todo el día. Era como si la imagen albergara un pequeño remanente de calidez. No vida, sino terquedad. Era pasada la medianoche cuando una ligera brisa se coló por las rendijas de la ventana y la cortina se movió lentamente, como un gesto de la mano. Cerró los ojos, intentando convencerse de que solo era cansancio. La habitación, sin embargo, parecía diferente, con un tinte azulado en la oscuridad, como los pasillos de un hospital. Clara buscó su celular para ver la hora, y fue entonces cuando lo sintió. Un aliento frío cerca de su oído. No era una brisa, era una presencia. «¿Papá?», susurró sin atreverse a hablar en voz alta. El pasillo respondió con el lejano crujido de la madera y nada más. Le sudaban las manos. Su corazón, antes acelerado, se aceleró, como si cada latido empujara algo viejo, olvidado. Clara se recostó en la almohada intentando reírse de sí misma cuando llegó la voz. Baja, cercana, íntima. «Todavía estoy aquí». Se incorporó en la cama como si la arrastrara un hilo. La frase no había salido de la puerta ni del patio trasero, se había originado dentro de la habitación. El sonido no parecía masculino ni femenino. Era un registro incorpóreo, sin saliva, un discurso que no necesitaba boca. El instinto le decía que gritara, pero en lugar de eso se levantó y encendió la lámpara. La luz amarilla solo revelaba los contornos familiares. El armario, la silla con la camisa del colegio, la mochila abierta. El aire, sin embargo, seguía frío, como antes de la lluvia. Clara se dirigió a la puerta. El oscuro pasillo le ofrecía un tenue reflejo del cristal de la sala. Y allí, en el espejo lejano, juró haber visto el brillo de un hombro. Una silueta casi humana, de pie junto al aparador donde reposaba la fotografía. No era un cuerpo, era insistencia. Dio 2 pasos, el suelo crujió, como esperando. La voz volvió a sonar, más tranquila, como si explicara un simple error. «Te olvidaste de encontrarme». El suelo pareció ceder bajo sus pies. Encontrar. La palabra se le quedó atascada en la garganta a Clara, áspera como el polvo de un cajón viejo. Recordó la expresión del sacerdote en la capilla, un deber cumplido, y la mirada de su madre, dura como un nudo en un pañuelo, un velorio sin cuerpo, una despedida sin destino. «¿Mamá?», llamó casi infantilmente. La madre apareció en la puerta del dormitorio, cansada, con el pelo recogido en un moño torcido. Vio a su hija pálida, con los ojos muy abiertos, y comprendió sin que Clara se lo dijera. Caminaron juntas hacia la sala. La fotografía parecía más oscura, con el toque de sombras. La madre, firme, intentó racionalizar. «Es el peso del día. Mañana pasará». Pero cuando le dio la vuelta al cuadro para sacarlo del aparador, una mancha de polvo desprendida reveló algo bajo la base. 2 marcas ovaladas, paralelas, como si unos dedos hubieran estado allí, esperando. Su madre se quedó paralizada. Clara, cerca, sintió que regresaba el aliento frío, no una amenaza, sino una exigencia. Las 2 volvieron a colocar la fotografía, casi con reverencia. La madre hizo la señal de la cruz. Clara, infiel, simplemente juntó las manos. Durante largos segundos no se oyeron relojes, ni calles, ni el goteo de la tubería del lavadero. Solo entonces, desde dentro de la casa, tan suave como un pensamiento que se niega a morir, el susurro repitió: «Todavía estoy aquí». El resto de la noche transcurrió sin más palabras, pero nadie durmió realmente. Y al amanecer, la casa parecía más pequeña, no porque se hubiera encogido, sino porque alguien ocupaba ahora el espacio de la ausencia. Tras la noche en que Clara escuchó el primer susurro, la familia intentó guardar silencio sobre lo sucedido. Su madre pidió que nadie hiciera comentarios, para no
en fortalecer lo que no existe. Su padre, más práctico, evitó hablar, fingiendo que nada había sucedido. Pero el silencio no borra lo que ya se ha despertado. Al contrario, solo pareció amplificarlo. 2 días después, fue mi madre quien lo oyó. Estaba en el patio, recogiendo ropa del tendedero, cuando el viento amainó de repente, dejando la habitación quieta y sofocante. Las hojas se congelaron en el aire, como si toda la naturaleza hubiera contenido la respiración. Y detrás de ella, cerca de mi oído, resonó la misma frase, silenciosa y dolorosa. «Todavía estoy aquí. Te olvidaste de encontrarme». Se quitó la ropa, con los ojos llenos de lágrimas de miedo. Miró a su alrededor. Nada. Solo el patio vacío, el sol ya poniéndose tras los árboles, pero el frío del susurro aún pegado a su piel. Corrió a la casa y, por primera vez, no pudo ocultar el temblor en sus manos. Esa misma noche, le tocó el turno a su padre. Se levantó en mitad de la noche para beber agua. La cocina estaba a oscuras, iluminada solo por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Al llenar el vaso, se dio cuenta de que no estaba solo. Se le erizaron los pelos de la nuca y antes de que pudiera darse la vuelta, una voz resonó desde dentro de la casa, como si saliera de las paredes. «Te olvidaste de encontrarme». El vaso se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Retrocedió, respirando con dificultad, pero no pudo mirar atrás. Sabía que si miraba, podría ver. Y entonces, los niños. El más pequeño, de 9 años, empezó a despertarse en mitad de la noche llorando, diciendo que su tío estaba en la habitación y que repetía la misma frase. Clara, agotada de intentar convencerlo de que solo era una pesadilla, finalmente confesó que ella también lo había oído. Con esa confesión, el miedo de la familia adquirió un nombre. Ya no era una imaginación aislada, era una presencia compartida. Lo que más les perturbaba era la uniformidad de la voz. Daba igual si era el amanecer, la tarde, el patio o la cocina. Daba igual si estaban soñando o despiertos. La frase siempre se decía igual, baja, clara, sin ira, sin prisa. Solo una triste exigencia, un recordatorio constante de que el velorio no había puesto fin a nada, solo había avivado la espera. Y poco a poco la casa se convirtió en escenario de esta repetición. La vieja radio se encendió sola, emitiendo estática intercalada con susurros. El viento arrastraba las cortinas de la sala y tras la tela la frase resonaba. Incluso las paredes empezaron a agrietarse rítmicamente, como si repitieran sílabas apagadas. La frase se volvió parte de su rutina. Durante el día, fingían no oír. Por la noche, se cubrían de oraciones apresuradas. Pero era inútil. El hombre desaparecido, que nunca había tenido un cuerpo donde descansar, ahora tenía voz. Y esa voz no se silenciaría hasta que fuera respondida. Caía la tarde, cuando la madre de Marta decidió ordenar la sala. Las flores usadas en el velorio simbólico, ya marchitas y oscuras, aún reposaban en un jarrón de cristal sobre el aparador. El dulce olor a descomposición impregnaba la habitación, dando la impresión de que el luto aún se sentía en los rincones de la casa. Mientras recogía los pétalos caídos del suelo, algo le llamó la atención. El espejo antiguo de la pared parecía más brillante de lo habitual, como si su superficie hubiera sido recién pulida. Ella se acercó, arreglándose el cabello distraídamente, y fue entonces cuando lo vio. Detrás de ella, reflejada con una claridad inquietante, se veía una silueta masculina de pie en un rincón de la habitación. Era una silueta oscura y firme, sin detalles faciales, pero con una postura inconfundible. Alguien observando, inmóvil, como esperando. Marta sintió un vuelco en el corazón. Se giró de inmediato, pero el espacio real estaba vacío. Solo las paredes, el aparador y el retrato del hombre desaparecido en su marco negro. Se volvió hacia el espejo. La figura seguía allí. Los hombros estrechos, el cuello
encorvado, la cabeza ligeramente agachada, como si alguien escuchara en silencio. Marta retrocedió 2 pasos, respirando con más fuerza, pero la figura no desapareció. Al contrario, pareció tomar forma, como si la superficie reflejara algo que no podía manifestarse en el mundo físico. Fue en ese momento que los labios de la figura se movieron, aunque no había boca visible. El sonido provenía del interior de la habitación, bajo, profundo, firme. «Todavía estoy aquí. Te olvidaste de encontrarme». Marta dejó caer el paño de limpieza de sus manos. El golpe del paño contra el suelo resonó con fuerza, pero su voz se prolongó, repitiendo las palabras con calma, casi como una oración invertida. Retrocedió hasta quedar apoyada contra la puerta de la sala, con la mirada fija en el espejo, intentando convencerse de que era su imaginación. Pero su cuerpo sabía la verdad. El escalofrío en la nuca, el frío en los dedos, la sensación de ser observada, no estaban en su mente. Clara entró en la habitación en ese momento y vio a su madre inmóvil frente al espejo. Cuando preguntó qué pasaba, Marta no pudo responder. Simplemente señaló el reflejo. Clara miró y por un instante no vio nada. Pero cuando apartó la vista y volvió a mirar la superficie, la figura estaba allí, nítida, junto al retrato en el aparador. Su hija gritó, y en ese instante la figura se desvaneció, como si se hubiera disuelto en el cristal. El silencio que siguió fue peor que la imagen. Ambos permanecieron inmóviles, respirando agitadamente, sin atreverse a tocar el espejo. Marta cubrió entonces el objeto con una sábana gruesa, en un intento instintivo de romper el canal que parecía haberse abierto. Pero ya era demasiado tarde. El espejo había demostrado que el pariente desaparecido no solo estaba presente en las voces, ahora buscaba forma, aunque solo fuera a través de los reflejos. Esa noche nadie pasaba por la habitación sin mirar 2 veces la tela que cubría el cristal, y cada vez que el viento la movía levemente, tenían la certeza de que la figura estaba allí, detrás, esperando el momento oportuno para ser vista de nuevo. La fotografía del aparador parecía más oscura, y las flores muertas, ahora secas, esparcían sus pétalos como si marcaran pasos invisibles en el suelo. Y en sus oídos, incluso después de ir a sus habitaciones, madre e hija juraron haber escuchado el mismo murmullo repetido proveniente del interior del espejo tapado. «Todavía estoy aquí». Tras la noche, el espejo reveló la silueta. La casa nunca volvió a ser la misma. La gruesa sábana aún cubría el marco dorado, pero todos sabían que la tela no borraba lo que ya se había visto. Al contrario, era como si, bajo esa tela, el reflejo respirara, esperando la oportunidad de mostrarse de nuevo. En los días siguientes, la presencia dejó de limitarse a voces y reflexiones. Empezó a actuar sobre el espacio físico, como si intentara imponer su existencia. Todo empezó con las velas, las que se usaron en el velorio simbólico. Algunas aún guardadas en un plato de cristal en la sala, comenzaron a apagarse solas. A veces, incluso protegidas del viento, la llama se reducía hasta desaparecer, dejando solo una voluta de humo que se elevaba como finos dedos apuntando al techo. Otras noches ocurría lo contrario. Velas olvidadas, ya sin mechas, se volvían a encender, proyectando una llama débil e inestable. Entonces llegó la fotografía. El retrato en blanco y negro, que todos evitaban mirar directamente, empezó a caerse repetidamente. Por mucho que su padre lo enderezara en el aparador, en plena noche, oían el sordo ruido del cristal al caer al suelo. A la mañana siguiente, allí estaba la foto, volteada, con el marco roto, pero la imagen intacta, como si algo invisible la hubiera empujado a propósito, exigiendo atención. Lo peor, sin embargo, fueron las sillas. La primera vez, Clara se despertó con el sonido de la madera raspando el suelo. Cuando corrió a la cocina, encontró una de las sillas de la mesa apoyada contra la pared, de espaldas a todos.
Su padre atribuyó la culpa al viento, pero el eco del raspado era demasiado fuerte como para ser causado por una corriente de aire. La noche siguiente volvió a ocurrir. 2 sillas estaban ahora enfrentadas, como si alguien las hubiera dispuesto para hablar, y sobre una de ellas reposaba el rosario de su madre, que antes había estado guardado en el cajón del dormitorio. Cada gesto parecía cargado de intención. No era destrucción, no era violencia, era insistencia, como si la presencia quisiera dialogar, pero no pudiera usar palabras más allá de las ya repetidas. Todavía estoy aquí, te olvidaste de encontrarme. El hijo menor, inocente en su visión infantil, empezó a hablar solo en el pasillo. Su madre, desesperada, le preguntó con quién hablaba. El niño respondió sin dudar, con él. Dijo que nos esperaba. Esa noche, la familia decidió cerrar puertas y ventanas con llave, como si así pudiera contener lo que ya había traspasado los límites de la casa. Pero las señales persistían. Objetos caían de los estantes sin explicación. Vasos resbalaban de la mesa y se hacían añicos en el suelo. El reloj de pared, que marcaba los días, empezó a perder minutos cada mañana, como si el tiempo también estuviera siendo manipulado por la presencia. El padre, ya al borde de perder el control, intentó gritar al vacío. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué te falta? La respuesta no llegó en voz alta, sino en acción. La fotografía volvió a caer, esta vez boca abajo, y una de las velas se encendió sola, proyectando una llama alta e inestable. En el reflejo del cristal agrietado del marco, Marta juró haber visto por unos segundos 2 ojos observándola, fijos, llenos de tristeza. El mensaje fue dado. No era solo un recuerdo, no era solo un espíritu perdido, fue un llamado. Y con cada objeto movido, cada vela apagada, cada silla arrastrada, el mensaje se hacía más claro. La ausencia del cuerpo no era aceptación. Era un vacío que exigía ser llenado. El peso de los acontecimientos en la casa ya no podía ignorarse. La madre apenas podía rezar sin que el rosario desapareciera de sus manos. El padre evitaba las habitaciones más oscuras y los niños vivían entre pesadillas y suspiros reprimidos. El velorio simbólico, destinado a poner fin a una ausencia, solo había abierto una herida más profunda. Era como si el alma del difunto hubiera rechazado esta ceremonia incompleta. Fue entonces cuando el padre decidió buscar respuestas. Había rumores, historias que se susurraban durante años en el pueblo vecino sobre la vida que había llevado su pariente antes de desaparecer. Poco se decía abiertamente, pero los ancianos recordaban detalles incómodos. No era un hombre común y corriente, sino alguien involucrado en prácticas espirituales que la mayoría prefería evitar. El padre empezó visitando el registro civil y luego el archivo parroquial. Encontró actas incompletas, fechas que no coincidían, informes de que el desaparecido había viajado repetidamente a lugares remotos en busca de enseñanzas. No eran viajes comunes, eran reuniones nocturnas, en casas remotas, dirigidas por hombres y mujeres que hablaban de pasajes entre mundos, de rituales que mantenían con vida a quienes no estaban listos para partir. Una frase apareció repetidamente en los documentos y testimonios de los ancianos. Murió en tránsito. Nadie podía explicar con exactitud su significado, pero la expresión encierra una profunda verdad. Según la leyenda local, morir en tránsito significaba fracasar en un rito de paso, dejando el alma atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. No era descanso, pero tampoco vida. Era una permanencia forzada. La familia empezó a reconstruir su historia. El velorio sin cuerpo no había traído consigo un cierre porque no había un cuerpo que cerrar. El hombre desaparecido no había encontrado descanso. La ausencia del cuerpo no era solo una tragedia, era una consecuencia. Y el susurro repetido, sigo aquí. Te olvidaste de encontrarme. Ahora sonaba como una confirmación.
Mientras investigaban, aparecieron más indicios en la casa. Las paredes comenzaron a mancharse con círculos de hollín, como si las velas se hubieran quemado contra el yeso. Las pertenencias del desaparecido, guardadas en cajas de madera, desprendían un olor húmedo y terroso, como si las hubieran desenterrado recientemente. Fue Clara, la hija mayor, quien encontró la pista más clara. Rebuscando en el fondo de un baúl olvidado en el ático, encontró un cuaderno encuadernado en cuero, desgastado por el tiempo. Las páginas, manchadas y garabateadas, hablaban de un ritual de culminación. En él, el hombre desaparecido describía cómo intentaba cruzar entre mundos, pero que necesitaba completar 3 etapas. La última, escrita con letra temblorosa, estaba interrumpida a la mitad, y justo debajo de la última frase, casi ilegible, una nota: si fracaso, quedaré atrapado, y esperaré a que me encuentren. Las palabras provocaron escalofríos en toda la familia. Esa noche, mientras intentaban digerir su descubrimiento, volvieron a oír el susurro, más fuerte, resonando en todas las habitaciones a la vez, como si el aire mismo hablara: aún no me han encontrado. Toda la casa tembló. Las velas se encendieron solas y por primera vez el retrato cayó hacia adelante, dejando al descubierto una grieta que recorría el rostro del hombre desaparecido. Ya no era solo ausencia, era demanda. Los niños eran los más vulnerables. Mientras los adultos intentaban racionalizar, buscando documentos y pruebas, el hijo menor, Gabriel, vivía entre la inocencia y el miedo. Su mente aún no podía separar la imaginación de la realidad, y era precisamente en ese espacio donde la presencia parecía hacerse más fuerte. Durante las primeras noches, Gabriel solo hablaba de sueños extraños. Dijo que soñó con un hombre sentado en un rincón de la habitación, cabizbajo, como esperando a que lo llamaran. Al principio, su madre intentó consolarlo, diciéndole que era solo un reflejo de todo lo que estaban pasando, pero con el tiempo, la repetición de las descripciones se volvió aterradora. El niño siempre describía la misma escena: ropa oscura, las manos apoyadas en las rodillas y una respiración lenta y dolorosa. «Él no me habla, solo me mira fijamente», dijo el niño en voz baja y con los ojos fijos en el suelo. Pero la cuarta noche, algo cambió. Gabriel despertó gritando. Dijo que esta vez el hombre había levantado la cabeza y mostrado su rostro, o lo que quedaba de él. Ojos hundidos como cavernas vacías y una boca que se movía silenciosamente. El niño juró que podía leerle los labios. «Todavía estoy aquí». La familia empezó a turnarse para dormir en la habitación con él, pero la sensación de su presencia se volvió cada vez más agobiante. Incluso los adultos, tumbados en el colchón junto a la cama, sentían su aliento frío en la nuca a altas horas de la madrugada. En la séptima noche ocurrió lo imposible. Gabriel volvió a despertar, pero esta vez no hubo gritos. El silencio en la casa era tan absoluto que parecía ensordecedor. Cuando su madre abrió los ojos, vio a su hijo sentado inmóvil en la cama, con la mirada perdida en el rincón oscuro de la habitación. Siguió la mirada del niño y por un instante el mundo pareció detenerse. Allí estaba la sombra, alta, esbelta, perfectamente recortada contra la penumbra. No fue un reflejo, no fue un sueño, fue real. La madre intentó ponerse de pie, pero sus músculos se tensaron, como si algo invisible la sujetara. El aire se volvió denso, dificultando la respiración. La sombra levantó lentamente la cabeza, revelando unos ojos hundidos que no reflejaban luz. La boca se movió, y esta vez el sonido salió, bajo y prolongado, llenando toda la habitación. «Te olvidaste de encontrarme». Gabriel se encogió, escondiendo el rostro entre las rodillas, y en ese gesto infantil algo ocurrió. La vela olvidada en la cómoda se encendió sola, proyectando una luz
Vacilante, la sombra retrocedió ligeramente, como si la llama la molestara, pero no desapareció. El padre entró corriendo, atraído por el resplandor, y en cuanto se abrió la puerta, la sombra se disipó, evaporándose en el aire como humo denso. La vela se apagó sola poco después, dejando solo el olor a cera quemada y un silencio denso. La habitación parecía la misma, pero la familia lo sabía. Ya no era solo un susurro ni un reflejo. Ahora la presencia tenía cuerpo. Ahora la persona desaparecida había encontrado la manera de pasar. Y Gabriel, entre lágrimas, dijo la frase que ningún adulto quería repetir. Dijo que si no terminamos lo que queda, tendremos que quedarnos aquí para siempre. El cuaderno encontrado en el ático, con el ritual interrumpido, cobró aún más peso. La familia se dio cuenta de que la sombra no solo buscaba recuerdo ni reconocimiento, buscaba un cierre. ¿Pero a qué precio? Tras la noche en que la sombra se formó en la habitación de Gabriel, el sueño dejó de ser un refugio. Lo que antes parecía una perturbación aislada en el niño, ahora se extendía a todos, como una contaminación invisible. Poco a poco, cada miembro de la familia empezó a soñar lo mismo, un ritual interrumpido, siempre en el mismo punto, siempre con la misma sensación de vacío sofocante. Clara fue la primera. Se durmió tras horas de vigilia, cuando su cuerpo finalmente dejó de rendirse. En el sueño se encontraba en una habitación circular, iluminada por docenas de velas que flotaban en el aire, ninguna de las cuales emitía calor. En el centro, un hombre vestido de oscuro murmuraba palabras que ella no podía entender. Justo cuando estaba a punto de pronunciar la última frase, la luz de la vela se apagó de repente, sumiéndolo todo en la oscuridad. Y entonces, en la oscuridad, un susurro surgió, no en sus oídos, sino en su cabeza. «Falta una vela. Sigo aquí». A la mañana siguiente, Clara despertó bañada en sudor frío, incapaz de contárselo todo. Pero al describir el círculo de velas, se dio cuenta de que su madre había tenido la misma visión. Marta, pálida, lo confirmó. Ella también había estado en un espacio de piedras antiguas, había sentido el mismo aliento frío, había escuchado la misma frase. El padre, inicialmente escéptico, lo negó. Pero la noche siguiente, al despertar bruscamente, tenía las manos quemadas con tenues marcas rojas, como si hubiera estado sosteniendo velas encendidas. Intentó ocultarlo, pero no pudo ocultar la verdad. Él también había tenido el mismo sueño. Había oído la misma voz y se había despertado con la certeza de que no era solo su imaginación. A partir de ese momento, los sueños se volvieron colectivos. Era como si todos compartieran el mismo espacio onírico, reviviendo la misma escena una y otra vez, noche tras noche. Sin importar a qué hora se durmieran, el resultado era idéntico, un ritual inconcluso. Siempre faltaba algo, siempre la sensación de vacío. Lo más inquietante fue darse cuenta de que Gabriel, el menor, no solo soñaba, sino que también repetía frases del ritual en voz alta mientras dormía. Murmuraba en un idioma desconocido, sonidos guturales y prolongados que resonaban como cantos antiguos. Una noche, su madre se despertó a su lado y lo oyó con claridad. «Te olvidaste de encontrarme, terminar lo que empecé». Fue como si la presencia utilizara el cuerpo del niño como canal. Los días se volvieron insoportables. Dormir se convirtió en una condena. Cada amanecer, la familia regresaba al mismo círculo de velas, al mismo vacío interrumpido, al mismo eco de la frase que no los dejaba en paz. Las profundas ojeras delataban su agotamiento. Las paredes de la casa comenzaron a agrietarse, no físicamente, sino perceptualmente. Cada sombra parecía profundizarse. Cada rincón oscuro parecía ocultar un par de ojos. El ritual interrumpido, mencionado en el cuaderno del ático, se confirmaba ahora en los sueños. Los 3 pasos descritos estaban casi completos, pero el último había sido interrumpido, y este fracaso parecía condenar no solo a la persona desaparecida,
sino a todos los que llevaban su sangre y su memoria. La madre finalmente cedió a lo que más temía: buscar ayuda espiritual. Acudió a un guía conocido por tratar casos de almas en tránsito. La mujer escuchó en silencio, con la mirada fija en el suelo. Cuando Marta terminó de relatar sus sueños, el guía simplemente murmuró: «No está muerto, todavía no. Está atrapado entre un bando y el otro y te usa como puente, hasta que se encienda la última vela». Las palabras trajeron alivio y terror a la vez. Había una salida, pero el precio aún estaba por llegar. Esa noche todos volvieron a soñar, solo que esta vez, en lugar de solo observar, sintieron que la sombra se acercaba al círculo, levantando la cabeza. Y por primera vez no fue solo un susurro, fue una orden, firme y desesperada: «Termina el ritual o te quedarás aquí conmigo». El cuaderno encontrado en el ático, con sus páginas manchadas y palabras entrecortadas, se convirtió en la única guía posible. Marta, con manos temblorosas, leyó en voz alta lo que quedaba de las instrucciones, aunque muchas líneas eran ilegibles. Las notas hablaban de 3 etapas: preparación, evocación y sellado. La última, el sellado, estaba solo a medio terminar. La frase recortada parecía exigir algo simple, pero crucial: «Enciende la última vela». El guía espiritual lo había confirmado. La falla estaba ahí. La ausencia de la vela final mantenía al espíritu en tránsito, incorpóreo e inquieto, condenado a resonar entre mundos. Y ahora, con la familia como puente, el ritual debía completarse. Esa noche decidieron reunirse en la sala donde todo había comenzado. El retrato en blanco y negro fue colocado de nuevo en el aparador, rodeado de las viejas velas que quedaron del velorio simbólico. El aire se sentía pesado, como si toda la casa contuviera la respiración. Los niños estaban presentes, a pesar del miedo. Gabriel, en particular, parecía absorto, con la mirada fija en el retrato, como esperando instrucciones que solo él podía oír. Su padre encendió las velas una a una. Con cada llama, la temperatura de la habitación descendía aún más. El viento soplaba contra las ventanas cerradas, como si algo quisiera entrar o salir. Clara leyó los fragmentos del cuaderno en voz alta, llenando los huecos con intuición y miedo. Las palabras sonaban antiguas, pesadas, pero resonaban con fuerza. Fue entonces cuando el suelo tembló levemente. Las sillas de la sala se movieron solas, formando un círculo perfecto alrededor de la familia. La fotografía volvió a caer, pero en lugar de girar hacia adelante o hacia atrás, se deslizó hasta el centro del círculo. Allí, aún, parecía vibrar con luz propia. El susurro llegó de todas direcciones a la vez, tan intenso que parecía empujar el aire contra la piel. «Todavía estoy aquí. Enciende la última vela». El padre buscó frenéticamente. Solo tenían 9 velas encendidas. La 10ª, la más importante, había desaparecido. El pánico se apoderó de él, pero Gabriel, en trance, se levantó lentamente y caminó hacia el rincón oscuro de la habitación. Se agachó y, como si supiera exactamente dónde buscar, sacó una pequeña vela olvidada detrás del aparador, cubierta de polvo y cera endurecida. «Eso es», dijo el niño, pero su voz pareció resonar junto a otra, más profunda. El padre dudó. La llama temblaba en sus manos, casi extinguida antes de nacer. La madre lloró, rogándole que se diera prisa. Clara rezó, aunque ya no creía en las oraciones. Cuando la llama finalmente tocó la mecha de la última vela, una luz brillante se extendió por la habitación. Las demás velas ardieron con más intensidad, como si todas compartieran el mismo aliento. La sombra apareció, alta y nítida, en el centro del círculo, pero esta vez no estaba sentada, no estaba quieta. Permanecía erguida, con los ojos derretidos en la oscuridad y la boca abierta en un grito silencioso. Por un instante pareció a punto de tragarse a todos los presentes. El padre casi apagó la vela de un soplido asustado, pero Gabriel le sujetó la mano con fuerza.
La sombra retrocedió un paso, el grito se convirtió en algo más suave, un suspiro, y por primera vez la frase cambió. Ahora puedo descansar. Las velas titilaron, una a una, hasta que se apagaron solas. La fotografía en el suelo se partió en dos, como marcando el final de una espera de décadas. La habitación quedó sumida en un silencio absoluto, ni viento, ni crujidos, ni susurros, solo el peso de la respiración de la familia finalmente libre. Pero el alivio trajo consigo una duda insoportable. Si el ritual se había completado, ¿por qué la casa seguía tan cargada? ¿Y por qué, incluso en silencio, sentían como si alguien los observara desde el otro lado del espejo cubierto? La habitación quedó en silencio tras apagarse la última vela. El aroma a cera quemada y flores secas inundó el aire, creando una falsa sensación de cierre. La familia se miró conmocionada, sin saber si dar las gracias, llorar o simplemente guardar silencio. Marta fue la primera en romper el silencio, murmurando entre sollozos. Descansó, se acabó, pero la frase no sonaba a certeza. Era más bien una petición, un intento de convencerse. El padre, aún temblando, recogió los fragmentos de la fotografía rota. El cristal estaba frío y húmedo, como recién extraído de la tierra. Sin embargo, en el reverso de la foto había algo inesperado. Marcas hechas a mano, arañazos que formaban palabras torcidas pero legibles. Una frase corta repetida 3 veces: la vela nunca debe apagarse. A todos se les revolvió el estómago. Clara sintió el peso de la frase como una piedra en el pecho. Gabriel, todavía en trance, repitió en voz baja, como si fuera un eco automático: nunca debes borrar, nunca debes borrar. Fue entonces cuando se dieron cuenta. Aunque el espíritu se había disipado ante sus ojos, la energía de la casa no había cambiado. El peso invisible persistía en los rincones oscuros, el frío persistía y, lo más inquietante, el espejo cubierto por una sábana en la esquina de la habitación parecía latir levemente, como si alguien al otro lado estuviera presionado contra el cristal, esperando. Esa noche nadie durmió. El cuaderno del ático fue releído varias veces. Descubrieron notas que no habían notado antes, garabatos en los márgenes casi borrados por el tiempo. El ritual sella, pero no expulsa. La llama es un puente. Mientras arda, habrá descanso, pero si se apaga, el tráfico se reanuda. El terror los invadió. Habían completado el ritual, pero no habían terminado su presencia. Simplemente habían hecho un pacto silencioso: mantener la vela encendida, para siempre. A la mañana siguiente, Marta colocó una vela nueva en el aparador y la mantuvo encendida. A su alrededor, el ambiente parecía más ligero, más soportable. Los niños volvieron a jugar y su padre pudo respirar sin sentir la constante opresión. Por un momento, la vida pareció normal, pero bastaba con que la llama parpadeara a media tarde para que todos corrieran a la sala, presas del pánico. No oyeron la voz, pero la sintieron. Un escalofrío colectivo, un aliento frío, como si la sombra estuviera esperando. Pasaron los días, y la rutina familiar se convirtió en una de vigilancia. Se turnaban para asegurar que la vela nunca se apagara y se murmuraban oraciones incluso por quienes jamás habían creído. El hogar ya no era un hogar, sino un altar permanente, y cada noche, mientras la vela ardía, llegaban los sueños. Ya, no el círculo incompleto, sino la presencia observando desde lejos, silenciosa, como esperando una nueva oportunidad. Clara, una de esas madrugadas, se despertó y encontró a su hermano profundamente dormido. En su pecho quedaba una mancha de hollín con forma de mano, como un recordatorio. Intentó limpiarla, pero la marca no salía. Esa misma noche, antes de dormir, todos al unísono oyeron, proveniente del espejo tapado: «Todavía estoy aquí». La vela parpadeó, casi apagándose, pero se mantuvo. Y la familia comprendió la cruel verdad. El ciclo no había terminado. El descanso del espíritu dependía de la llama, y mientras hubiera fuego, habría silencio.
pero en cuanto la vela se apagara por completo, el visitante regresaría. El velorio simbólico se había convertido en una vigilia eterna, y la promesa no era de liberación, era de continuidad, porque en el mundo de los muertos nada se pierde, solo espera.